Hola. ¿Qué es el nearshoring? ¿Cuáles son las implicaciones para México? Esa es la temática que vamos a abordar el día de hoy en su canal Visión B. Y tengo el gusto de presentarles a María Fernanda Corrales, que hoy me acompaña. Es una nueva integrante del equipo de Visión B, que a partir de hoy se incorpora con nosotros. Pues le doy las gracias por aceptar y por venir, María Fernanda. Nos da gran placer a todo el equipo de Visión B, que es prácticamente masculino. Ya nos hacía falta el rostro femenino. Todos estamos aquí felices y contentos por tu incorporación al equipo. No, pues primero que nada, muchas gracias, doctor Becerra, por el espacio de compartir aquí dentro del equipo de Visión B. Quiero decirles que Fernanda pues es también mi alumna aquí en la Facultad de Economía, es una distinguida alumna, muy centrada, muy formándose obviamente en las filas de las ciencias económicas, aparte de bonita, muy centrada, muy académica. Hemos pensado que el nearshoring sería pues una temática importante para tu llegada, para tu inauguración aquí en el canal, y pensar y preguntarnos cuáles son las implicaciones pues que tiene este fenómeno multicitado para México. Y me gustaría preguntarte inicialmente cómo es el origen, de tu perspectiva, cómo se originó este fenómeno del nearshoring en México. Es interesante cómo terminó este fenómeno por surgir, porque ya venía como de largo plazo anterior las relaciones un poco turbias, por así decirlo, entre la fábrica del mundo, que sabemos que es China, y pues la potencia mundial, que es Estados Unidos. Pero lo terminó de agravar lo que fue pues la pandemia, y lo que trajo la pandemia en sí, hablando de manufactura, fue el stop, el detener las cadenas productivas pues de prácticamente del mayor mercado, que es Estados Unidos, y pues el mayor fabricante, que es China. Y esto pues sabemos que en lo que fue 2020 y 2021 fue prácticamente un dejar las operaciones por un periodo muy largo de meses. Entonces esto lo que trajo al mercado de Estados Unidos concretamente fue una ausencia o una falta de productos, y lo cual trajo una decadencia, una caída muy fuerte en lo que es la economía de Estados Unidos. Después de percatarse que los manufactureros, por así decirlo, están muy lejos de lo que es el consumidor final, que es el mercado de Estados Unidos, se habló de reestructurar, por decirlo de alguna manera, o traer más cerca del consumidor final lo que es la fabricación. Entonces, por esto es la reubicación del proceso de manufactura más cerca de quien es el consumidor final, o sea, el mercado de Estados Unidos. Y para esto, México, pues se podría decir que en geografía fue bendecido por estar tan cerca de un mercado como lo es Estados Unidos, que es enorme. Y es por eso que se ha hablado de lo que es el nearshoring, cómo puede México aprovechar en ese momento histórico el fortalecer su industria manufacturera, que sabemos que sí ha venido creciendo, pero no es muy fuerte. Hablando localmente en Sinaloa, pues sabemos que el sector industrial es prácticamente inexistente, es muy mínimo lo que se tiene. Pero es interesante cómo después de una crisis que fue todo lo relacionado con COVID-19, para México fue como un parteaguas y una oportunidad que se está presentando, que es el nearshoring. Fíjate que aquí vale la pena recordar el concepto de la filosofía china, de decir que las crisis también son oportunidades. O sea, hace muchos años en un curso me acuerdo que me dijeron un concepto en la filosofía china, oriental sobre todo, de crisis, es como si fueras en un río caudaloso arriba de una balsa. Eso es una crisis. Puedes hundirte, puedes caer en la cascada, o puedes remar, inclusive aprovechar la corriente a tu favor y llegar al destino que tú quieras. O sea, quiere decir que ese concepto de crisis, en el caso de México, que fue la crisis del COVID-19, que a todo el mundo nos afectó, y de que los grandes conglomerados, los grandes corporativos de Estados Unidos y de Occidente en general,
se dieran cuenta que su política de haber mandado parte de su manufactura a Asia, a China, por ejemplo, en una crisis como esa, los dejaba muy lejos, muy desvinculados de su mercado, de su destino. Entonces fue cuando valoraron el riesgo, dijeron, oye, buscando bajar costos, que es lo lógico, es lo que me dice la teoría económica, debo de minimizar los costos, me fui a un lugar muy lejano, que en una situación de crisis como fue la del COVID-19, pues al romperse o cortarse las cadenas de distribución, lo deja Occidente en desventaja. Entonces fue cuando los corporativos, inclusive pensando un poco desde los intereses geopolíticos de Estados Unidos, dijeron, bueno, ocupamos promover que parte de esas cadenas de producción no estén allá necesariamente, sino que estén en un lugar que, aunque haya crisis futuras, imagínate otra pandemia, una guerra, una tercera guerra mundial o algo, pudiéramos tener por cercanía facilidad de seguir abasteciendo alimentos y cosas estratégicas para la economía norteamericana. Entonces yo creo que esa idea, sí, creo que fue la que nos ayudó y pone a México, como tú lo señalas, en una coyuntura favorable que, en palabras de algunos pensadores, dicen que es similar, dice, en oportunidades, como cuando llegó la era del despertar de México, pues de la distribución agraria, la industrialización de los años 50, la época dorada de los 60 del desarrollo estabilizador de México. O sea, se compara con eso. O sea, entonces quiere decir, si eso es así, México, si sabe aprovechar esta coyuntura, pudiera tener en los siguientes años tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto muy favorables y generar empleos. O sea, hay una coyuntura que ojalá podamos compaginar con el bono demográfico que se llama, donde somos un país con fuerza laboral eminentemente joven, que podríamos llegar a buenos niveles de desarrollo. Entonces me parece interesante tu perspectiva, Fernanda, acerca de la temática, de cómo surgió. Ahora, déjame preguntarte, ¿y cuáles son los datos que tú has investigado que existen o que arropan o que se pueden incluir desde esta perspectiva del nearshoring? ¿Cuáles son los datos que tenemos para México? Sí, según la Secretaría, cifras de la Secretaría de Economía, tenemos que en el 2022 se dio una inversión en México, inversión extranjera directa, por 36.310 millones de dólares dentro del país, lo cual había sido, creo que si no me equivoco, desde el 2014 no se había tenido una cifra tan alta. Sí, creo que en el periodo de 2014 llegó hasta 40.000, que fue un pico súper altísimo, pero desde entonces no se había tenido una inversión tan alta como la que fue en 2022. Ya para lo que tenemos en periodo del 2023, que es de enero a septiembre, sabemos que por inversión extranjera directa tuvimos una cifra de 32.926 millones de dólares, lo cual si fue menor que en 2022 se mantuvo, o sea, fue menor que en el 2022, pero aún así fue muy significativa esta inversión para México. Entonces quiere decir que al menos del punto de vista de la inversión, de cómo nos ven, porque la inversión extranjera directa en alguna parte es cómo nos prefieren, el capital global, cómo nos prefiere como región. Entonces, si se ha mantenido, inclusive se ha incrementado la llegada de inversión extranjera directa, quiere decir que nos están viendo bien, pues nos ven como que la coyuntura nos está ayudando y nos ven como un territorio o como una zona geográfica que por suerte, si lo queremos llamar así, estamos pegados al gigante. Y pues obviamente eso tiene ventajas. Además, hay que señalarlo, tenemos firmado con ellos un tratado de libre comercio, o sea, somos socios con todo lo que eso implica. Entonces, aún a pesar de los problemas que pueda haber entre las dos naciones, problemas migratorios, problemas de políticos, o que no estemos de acuerdo en algunas cosas, en la parte económica, en la parte sustancial de producir valor, yo creo que en esencia estamos de acuerdo. O sea, lo que mucha gente decía de este gobierno, por ejemplo, federal, que
que iba a llegar y como es de izquierda, iba pues, asustar la inversión extranjera directa, iba a nacionalizar todo, ¿no? Eso no sucedió. O sea, estamos muy lejos de eso, al contrario. Lo que se ha promovido y con lo que este gobierno está de acuerdo, dicho por el propio presidente de la República, es que llegue la inversión. O sea, que las empresas generen empleos, que inviertan. O sea, no está buscando expropiar ni nacionalizar. Entonces yo creo que pues, vamos por el camino correcto, al menos las cifras. El crecimiento del PIB del año pasado, estamos hablando de cerca del 3%, un poquito más del 3% del Producto Interno Bruto, y pues para este 2024, aunque de acuerdo a las estimaciones se podría pensar que pudiera bajar al 2.5, aún así es algo considerable. O sea, ojalá, yo desearía que tuviéramos tasas del 5 o 6%, pues todo el mundo, pues, pero pues esto no es una cuestión de deseo, es una cuestión de realidades. Pues creo que vamos bien y me gustó ahí tus datos que están soportando la idea del nearshoring, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las expectativas del nearshoring? Pues, ¿qué se esperaría que este fenómeno, cuál sería el derrotero, por dónde debe de caminar o por dónde va a caminar esta situación? Sí, pues esta oportunidad para México, como lo habíamos dicho un poco al principio, se trata del sector industrial. O sea, la industria manufacturera, el producir, el agregar valor a los productos es lo que se busca dentro del nearshoring. Entonces, pues el desarrollo industrial es algo que sí o sí va a traer, si se impulsa de manera correcta, esta oportunidad para México, ya que lo que se busca, pues sí, es llevar al mercado estadounidense productos ya con un valor. Entonces, es una oportunidad para el desarrollar la industria dentro de México. Si sabemos, en la zona fronteriza ya existe industria, pues, la más fuerte dentro del país, pero es una oportunidad para que esa industria sea aún mayor y que se distribuya un poco a través de toda la República, que no solamente se centre en lo que es la parte norte, la parte fronteriza. Y a esto, pues tenemos que añadirle que claramente es el comercio exterior es lo que buscamos también. O sea, buscamos exportar hacia Estados Unidos lo que se produce aquí dentro. Entonces, es como un fortalecer a México hablando de cuestiones de relaciones y de comercio exterior. O sea, exportar y tratar de balancear un poco más la balanza comercial, de exportar más de lo que importamos. Y a esto, pues como usted muy bien señalaba hace unos momentos, la generación de empleos, pero no solamente empleos por hacer empleos que no sean la informalidad, sino empleos de calidad, empleos que ofrezcan capacitación para el personal, que ofrezcan salarios dignos para las familias, que ofrezcan prestaciones de ley y que ofrezcan un garante que para las familias mexicanas sea un sustento importante, o sea algo que tratar de disminuir en cierta parte pues las altas cifras de informalidad que tenemos dentro del país. Sabemos que el comercio, o más bien el mercado, el empleo informal es una cifra demasiado alta en lo que es el país. Entonces, si queremos crear empleos con esta oportunidad, se trata de empleos de calidad y empleos para no solamente el núcleo de la manufactura, sino toda la cadena que esto referencia. Y a esto añadimos, como usted comentaba muy bien, el crecimiento económico. Sabemos que si un país produce más de lo que tiene, produce más y comercia más, pues va a crecer. O sea, va a haber un crecimiento económico dentro de México si se aprovecha y se va bien guiado en lo que es el nearshoring. Crecimiento económico pues sería la consecuencia de hacer las cosas bien. Si hacemos las cosas bien que debemos, implementamos políticamente lo que se debe de implementar, es la consecuencia pues, de llevar el camino correcto. Y es aquí el siguiente punto, de dónde nos encontramos y de dónde partimos en este momento. ¿Cómo estamos actualmente para que se lleve esta oportunidad para México? Pues lo que sabemos es que dos cosas indispensables son pues infraestructura y garantizar la seguridad para los inversionistas extranjeros, lo cual es algo interesante porque sabemos que la mayor mercancía de manufactura o de comercio se mueve por vías terrestres.
Entonces ahí son dos problemáticas. Tenemos que invertir mucho más en lo que es infraestructura terrestre, que son carreteras, que sean puentes, que sean vías de conectividad, pero a la vez garantizar seguridad dentro de estas vías. Porque veíamos en el año pasado, y cifras lo han demostrado, que en vía terrestre, lo que específicamente son los transportes de carga, tuvo mucha inseguridad, o sea, dentro de las vías terrestres eran muy constantes lo que son los asaltos hacia traileros, lo que fue el cobro por transitar en las vías. Entonces esto pues no crea seguridad a una inversión fuera de tu país. ¿Cómo alguien fuera de tu país va a querer ingresar su dinero si sabe que las cifras muestran que por donde más se mueve las vías, la mercancía, que son las vías terrestres de carretera, no hay seguridad? Pero esto nos lleva también a, no solamente tenemos que centrarnos en las carreteras, también se puede, y por ahí se ha estado implementando, pues mover las mercancías por vías de tren, lo cual pues dentro del proyecto del Tren Maya se va haciendo como la guía para implementar ya el movimiento de cargas, no solamente por transporte en carretera, sino también vías de tren. Creo que, mira, has tocado puntos muy medulares de la problemática que en algunos casos son retos para el gobierno. Por ejemplo, acabas de comentar que el gobierno debe de impulsar la inversión en infraestructura. No obstante que ya lo está haciendo, faltan muchas cosas por hacer, por supuesto. O sea, tenemos el proyecto del tren interoceánico, por ejemplo, que es positivo, se va a convertir en un paso natural de la carga que viene de Asia hacia acá. Entonces creo que va a contribuir mucho al desarrollo de la región, digamos, centro-occidente o centro-sureste del país y de todo México, ¿no? Tener una vía de transportar mercancías de lo que es el Océano Pacífico al Atlántico, y eso nos va a ayudar mucho, ¿no? También mencionaste el Tren Maya, están otros proyectos de infraestructura como el Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles y muchos otros proyectos que se han hecho. En el caso concreto, ya más localmente en el Sinaloa, por ejemplo, la gran presa Santa María, que va a permitir incorporar al cultivo 20,000 hectáreas de riego. O sea, hay proyectos que se están haciendo. Repito, no obstante retos, porque hay falta más por hacer. Ahora, ha señalado en la segunda parte con mucho atino la cuestión de la seguridad. Yo pienso que ese es un tema en que nos ha quedado de ver este gobierno. Es una temática muy importante, y que si realmente queremos aprovechar el nearshoring a mayor velocidad y a mayor profundidad, se requiere que este gobierno y los que vienen nos garanticen seguridad pública, que las mercancías puedan transitar con seguridad por las carreteras, por los mares, por las vías férreas, que haya certeza en el tema de seguridad, que yo sepa, que los empresarios sepan que si van a mandar sus mercancías, un container, por ejemplo, a través de las vías, obviamente no los van a asaltar, no los van a robar, porque finalmente es valor económico. Entonces yo creo que esa temática también es muy, muy importante, o sea, el tema de la seguridad. Y pues yo estoy de acuerdo contigo y hago votos ahí porque el nuevo gobierno, los nuevos gobiernos se enfoquen al problema de la seguridad pública, es muy importante. Ahora, te quiero preguntar, y ocupamos obviamente mayores empleos, mayores inversiones, y que la consecuencia obviamente se generan mayores empleos de mejor calidad y mejor pagados, como tú lo señalas. ¿Qué parte podemos decir ahí si queremos pensar en la parte de equidad de género? O sea, ¿cómo insertar en esa política o en ese concepto la cuestión digamos, de la equidad de género en el empleo? Es algo que es muy bueno traer a conversaciones en temas de gran interés, tanto económico como político, como lo son el nearshoring, porque muchas veces se deja muy de lado que no es una agenda o no son intereses que no se relacionan directamente con las cuestiones económicas y políticas. Pero sí, es algo que se debe de tomar en cuenta, porque el mercado laboral
aunque es muy amplio, pues ahorita estamos viendo, si lo vemos a largo plazo, según estimaciones, si tomamos el camino correcto para aprovechar el nearshoring, se estima que para el 2027 se crearán 1.1 millones de empleos por esta iniciativa. 1.1 millones, lo cual generaría como una falta o un déficit de mano de obra o de trabajadores. Entonces es aquí donde es una necesidad imperante desde ya tratar de, en las mayores medidas posibles, integrar a las mujeres o a las mujeres en especialización para ya sea carreras técnicas o para mayores especializaciones en los campos relacionados con lo que tiene que ver directamente con el nearshoring. Y es aquí donde es muy importante poner sobre la mesa que se hable sobre políticas que impulsen a las mujeres dentro de estas carreras técnicas, dentro a la educación, que puedan acceder a esto y que podamos también acceder al mercado laboral en un futuro. Y es ahí donde entran pues todas las cuestiones de género. Fíjate que yo hace días estaba rechecando las cifras que dio a conocer el INEGI sobre el empleo y la población económicamente activa. Y también revisé las cifras que dio a conocer el Coneval recientemente sobre pobreza laboral. Yo no había contemplado ese aspecto, ¿no? Pero cuando ya vemos el salario promedio de las personas que están ocupadas en México y lo vemos por género, el salario promedio, ¿sí?, de todas las personas ocupadas en México, hombres, es cerca de 10,000 pesos por mes. Si te vas a las mujeres en la misma idea, anda como cerca de 7,000 pesos. O sea, ¿qué te dice ese dato? Que hay una cuestión de género ahí. O sea, ¿por qué sucede eso? O sea, la política que ya se ha comentado en muchos medios y que se ha impulsado desde los gobiernos, es decir, a trabajos iguales o a funciones iguales, salarios iguales, sin importar el género. O sea, si lo que se paga en un trabajo es lo que tú produces, lo que tú haces, lo haga un hombre o lo haga una mujer, el salario debe ser el mismo. Entonces yo creo que se falta avanzar por ahí. O sea, la equidad de género en el mercado laboral es otro pendiente que tenemos todavía. Sí, es algo indispensable y de interés para todos si queremos que económicamente y crecer como país nos vaya bien. Dar facilidades o incentivar a la que las mujeres participen en el mercado laboral, pero que no solamente participen, porque la participación existe, sino que participen de manera equitativa, de manera pues que no igual, que sean las remuneraciones que sean justas para ambos sexos, o sea, que no tenga que ver una cuestión de género. Si los hombres, ¿por qué tienen, como decía usted en las cifras, que pues, esas cifras estén balanceadas, que no por cuestiones de género tengamos que de un lado los varones tengan un mayor ingreso y las mujeres no? Entonces, si queremos un mercado laboral fuerte, porque tenemos la edad, solamente nos falta, somos un mercado laboral joven, también tenemos que ser suficiente, integrar, y no solamente integrar, sino integrar de manera justa y equitativa a las mujeres en el mercado laboral. Creo que sí, fíjate. Entonces, pues ojalá que la política que se está impulsando, bueno, que se ha dicho, la filosofía, repito, de decir a trabajos iguales, salarios iguales, sin importar el género, creo que debe hacerse realidad, y es otro reto, otro pendiente que tienen los gobiernos futuros a hacer realidad en este país, a cumplir a cabalidad. Ahora, localmente, ¿qué se pudiera hacer para aprovechar el nearshoring? O sea, localmente, las universidades, los estados, ¿qué pudiéramos hacer? Porque a veces nos quedamos como que es un fenómeno nacional, global, lejos, y no. La pregunta es, ¿hay que traerla a casa o hay que traerla a lo individual? Pues, ¿qué podemos hacer de nuestras instancias donde interactuamos cotidianamente para aprovechar esa coyuntura del nearshoring? ¿Tú cómo ves ese asunto?
Sí, desde el punto de vista, hablando de las universidades, cómo nos podemos involucrar dentro de este fenómeno, pues es más que nada crear capital humano de calidad. O sea, si queremos que los egresados, los profesionistas que salgan de nuestras universidades sean de calidad y tengan como una idea de qué es lo que está pasando en el mercado nacional, debemos de aprovechar y hacer como que estas alianzas y tener más cercanía de lo que es las universidades con empresas privadas, y lo que es que sea facilitador pues el gobierno, ya sea federal o del estado o municipal. Sí, son muy importantes estas alianzas porque es la conexión entre quien ocupa el capital humano y quien brinda el capital humano. Entonces tenemos que tener estas conexiones y estos como convenios, o saber esta realidad que estén a la par, que no sea por una parte la academia, por una parte lo que es el mercado laboral, sino de tratar de llevarlo a la par. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues ya sea que sean prácticas directamente con empresas privadas, o que las empresas privadas vengan más a las universidades, pero crear de alguna manera u otra ese acercamiento entre quien ocupa y quien brinda el capital humano. Yo creo que, fíjate, has dado en el clavo, como se dice coloquialmente, porque lo que le hace falta a las universidades en general es una mayor vinculación al sector productivo. Cada vez las universidades tratan de formar carreras y formar recursos humanos con mayor pertinencia, pero aún así nos falta todavía trecho por recorrer o camino por recorrer, pues, o sea, ocupamos que eso que aspiramos se vuelva real. Yo siempre he dicho, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo desde Sinaloa para vincularnos, por ejemplo, ahora que llegó Tesla, por ejemplo? Yo nunca escuché ninguna iniciativa de ningún gobierno local, por ejemplo, o de universidades de la misma UAS, la UADO, el Tecnológico de Culiacán, o de Los Mochis, o la Politécnica de Mazatlán. O sea, nunca escuché que digan, vamos buscando firmar un convenio, acercarnos a Tesla y decir, a ver, ¿qué tipo de recurso humano quieres? Pues, o sea, vámonos sentando a la mesa, y yo soy institución académica de educación superior, trato de formarte cuadros, pero tú de tu parte dime, firmemos un convenio al menos, pues, que yo pueda formarte cuadros más dirigidos, para que tenga como una certeza laboral mayor el alumno cuando salga. Yo creo que por ahí ha faltado iniciativa de las instancias locales. Otra cosa que ha faltado es, por ejemplo, las empresas locales, micros, pequeñas y medianas, tendrían que estar pensando ahorita cómo vincularse a esos corporativos que van llegando o que están por llegar por parte del nearshoring, y sobre todo aquellas ramas productivas que tienen que ver, por ejemplo, con la logística, con el almacenaje, aquellas empresas, aunque sean pequeñas o micros, que tienen que ver con proveer algún bien o servicio muy específico, por ejemplo, agua, electricidad, servicios de recolección de residuos o de tratamiento de residuos, o por qué no, servicios muy específicos que un corporativo, al venir a ubicarse, digamos, en el tren interoceánico, porque va a haber parques industriales alrededor del tren. Bueno, ¿qué puedo yo ofrecerte, proveerte a ti corporativo? Porque de esa manera me estoy ligando, me estoy vinculando a este proceso llamado nearshoring. O sea, me engancho al proceso de desarrollo. Yo creo que las microempresas y las pequeñas empresas tienen que estar pensando en eso. Y los sectores más naturales para vincularse tienen que ser, repito, las empresas que producen algo de energías, aguas, algunos servicios muy especializados, como puede ser servicios de renta de locales, almacenaje, logística, de capacitación inclusive de personal, de desarrollo de procesos. Yo creo que por ahí se tiene mucho que caminar, y tú acertadamente has resaltado el capital humano, que es muy importante que las instituciones que se dedican a la formación de capital humano realmente aprovechen esa coyuntura, y también pues se incremente digamos, la formación de ese recurso humano. Creo que es muy importante lo que has señalado.
Y pues no sé si hay algo más que quieras comentar antes de cerrar el video. Sí, me pareció muy importante este último punto de lo que señalaba, de tratar de vincular a las pequeñas y medianas empresas con lo que es la gran industria. Es algo que es muy importante que se tenga en cuenta al momento de permitir la entrada de esta inversión extranjera o de cualquier empresa que se quiera establecer dentro del país. O sea, ¿cómo voy a aprovechar yo que como país, que una empresa de tamaño internacional se asiente en mi país? Pues de alguna manera u otra tengo que tratar de crear convenios o crear dentro de los acuerdos que se incluyan en lo que son las pequeñas y medianas empresas, que se impulse el comercio local aprovechando la llegada de alguna empresa de mayor tamaño, de tamaño internacional. Entonces, es aquí donde es importante no solamente poner en bandeja de plata, por así decirlo, todas las facilidades al capital extranjero que se asiente en el país o que busque sentarse en el país, sino de que crear estos convenios o estos acuerdos que dentro de las empresas que busquen establecerse, tratar en lo mayor posible, que se impulse también a todas las empresas locales pequeñas o medianas que se tengan en el país. O sea, si yo voy a permitir que una empresa venga a buscar mi capital humano, que aproveche la mano de obra del país, pues tengo que aprovechar todo el crecimiento y tratar de que se distribuya lo mejor posible el crecimiento que se va a dar. Como ya lo dijimos, con empleos de calidad para quienes trabajan directamente en las empresas y como tratar de comerciar también con estas empresas locales. Me parece muy importante como resaltar este punto de la conexión o la vinculación de las pequeñas empresas con las grandes empresas que busquen establecerse. Pues ojalá que las autoridades locales, estatales o regionales nos escucharan, nos pongan atención. Yo creo que un esfuerzo bien dirigido por parte de las autoridades en el sentido de vincular a ese tejido empresarial micro, pequeño, dependiendo obviamente del giro, etcétera, se puede hacer un esfuerzo de vincularlo con esos corporativos. Esa sería la manera más efectiva de lograrlo por el lado, digamos, de gestión empresarial, de vinculación empresarial, desde ese tejido de micros y pequeñas empresas a esos corporativos. Y por el otro gran lado, las universidades sacan su esfuerzo para vincularse también a ese proceso de nearshoring, formando recurso humano capaz que realmente tenga mayor certeza de inserción laboral. Creo que por ahí hemos dado en el clavo, como se dice coloquialmente, tendremos que avanzar. Pues el tiempo acá en el video, en los medios, es atroz. Estamos llegando al final y yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y bueno, te damos otra vez, te reitero la bienvenida y pues a seguir trabajando. Me gustó tu opinión, creo que al público también le va a gustar, pues a seguir preparando temas. Sí, claro, las veces que me inviten yo tengo toda la disposición de seguir dentro de este proyecto. Bueno, de acuerdo. Pues gracias a todos. Finalmente le agradecemos a usted, gentil auditorio, que hace posible. Sin usted esto no fuera posible. Le agradecemos que se suscriba al canal, los que no lo han hecho, los que estén y usen ahí su campanita, su pulgar arriba. Con eso nos ayuda mucho y fortalece estos proyectos de beneficio social para toda la población. Hasta luego, gracias y gracias Fernanda y adiós producción. Me lo he seguido, ¿no? Sí. Sí, daba.